Mi nombre es Gustavo García Zanotti, soy miembro de la Cátedra de Economía Política. En la clase de hoy vamos a ver las corrientes del pensamiento, desde los mercantilistas hasta los clásicos inclusive. La bibliografía que tienen para estos temas se las dejo en la pantalla. La idea es que tengan una guía de preguntas, que puedan consultar la guía y ahí con la guía les ayude para responder a ciertas preguntas que le vamos a ir haciendo sobre las distintas escuelas. En particular de los mercantilistas vamos a ver el contexto histórico, sus ideas, qué políticas proponían. Para entender los mercantilistas, como siempre, hay que ver el contexto histórico en el cual desarrollan su idea. Esto es el siglo XVI, XVII y XVIII inclusive. El Es un contexto histórico en el cual el capitalismo está en formación luego de la conquista de América, en la búsqueda de nuevos mercados. Generalmente Europa se está expandiendo geográficamente hacia todo el mundo, hacia Oriente, hacia América. Se están desarrollando nuevos mercados, como habíamos dicho, de materias primas, de moneda, como es la búsqueda de oro y plata, generalmente más que nada en América, la creación de compañías mercantiles, tanto en América como en Oriente. Está en un contexto en el cual de a poco el antiguo régimen va cayendo, la institución del antiguo régimen, es decir, de las instituciones feudales van cayendo de a poco. También los están formando los estados. Generalmente para formar estados lo que ocurrió fue la necesidad de una fuerza militar. También en esta expansión geográfica de Occidente, las ciudades marítimas generalmente estuvieron en auge. La figura más cercana de este capitalismo embrionario es la del mercader dentro de estas ciudades marítimas, ¿no? Es un capitalismo más que nada de tipo mercantil, es decir, un capitalismo más de pillaje, en el cual incluso la piratería está al orden del día. ¿Cuáles son las ideas de los mercantilistas? En primer lugar, hay que tener en cuenta que no es una escuela de pensamiento, generalmente son recomendaciones de política, es decir, ahí son consejeros o asesores de los reyes, quienes le van a dar recomendaciones de política económica a estos reyes. No son ideas consolidadas como una escuela. Entienden a la riqueza como la acumulación de metal, es decir, que la riqueza proviene del comercio para acumular metales, básicamente de lo que se va a tratar o lo que van a tratar los países de comprar barato para vender caro. Ningún país europeo poseía minas de metales preciosos. La única forma de conseguir estos metales preciosos fue a través de la conquista de nuevos mercados, a través de la fuerza. Por eso las fuerzas militares eran un activo estratégico para estos estados que estaban emergentes. Y obviamente la única forma de conseguir estos metales preciosos, no solo a través de la fuerza militar, sino comerciando productos. Eh, con el correr del tiempo, las ideas mercantilistas fueron mutando en el sentido que ya en los siglo XVIII, siglo XVII, las ideas ya no decían esto, los mercantilistas, que la riqueza ya no solo venía del comercio, sino también de la producción, porque en la producción, si se elaboraban bienes con mayor valor agregado, se iba a poder comerciar estos bienes en el exterior y van a dar muchísimo más metales preciosos que un bien de poca elaboración. ¿Cuáles son las políticas económicas generalmente que recomendaban los mercantilistas? Justamente la protección, el proteccionismo del comercio exterior, es decir, no dejar importar todos los productos, a realizar sustitución de importaciones, es decir, aquellos bienes que se importaban se produzcan en el interior de las naciones. Generalmente también habían leyes de navegación,
se establecían aranceles muy altos a la importación, establecían monopolios para el comercio, es decir, solamente se podía comerciar por a través de ciertas compañías mercantiles y no por otras. Existen varios tipos de mercantilismo. Generalmente el mercantilismo español es mucho más metalífero en la búsqueda de metales en América. El mercantilismo de Francia es mucho más industrialista en el sentido que va a buscar desarrollar su industria manufacturera, una industria muy casera, muy rural, de poco, no es una industria como se la puede llegar a comparar con el siglo XIX. El mercantilismo industrial de Francia lo que buscaba era justamente producir bienes de, de lujo, que eran los más caros y que se podían justamente comerciar y permitían un mayor flujo de metales preciosos para Francia. Hay otro tipo de mercantilismo más comercial, como es el de Inglaterra, que lo que hizo fue establecer monopolios a través de las compañías de mercantiles, las compañías de las Indias Orientales, es decir, conquistar Oriente a través del comercio. También, otra escuela, ya aquí ya empezamos con las escuelas de pensamiento, los fisiócratas, también vamos a ver cuál es el contexto histórico, cuáles son sus ideas, ahí ya empiezan a surgir conceptos, un armado teórico más consolidado y cuáles son las políticas económicas que recomendaban los fisiócratas. El contexto de los fisiócratas son en Francia del siglo XVIII, son unas décadas antes de la Revolución Francesa. Es un capitalismo ya más agrícola, en donde se habían introducido nuevas técnicas de producción, nuevos implementos para producir en la producción agrícola, nuevas formas de rotar la tierra que aumentaron la productividad y que hicieron que justamente emerja este capitalismo más agrícola. Esto se da también en un contexto de cercamiento de los campos. Cercamiento de los campos quiere decir que los campos ya pasan a tener propiedad privada, es decir, por eso se los cercan con cercos justamente a los campos de propiedad privada. La relación predominante ya en este capitalismo más agrícola va a ser el del terrateniente propietario de los campos y por otro lado el arrendatario, que es el que produce los campos, el quien trabaja el campo. Las ideas de los fisiócratas se desarrollan a través generalmente de un cuerpo de también consejeros de los reyes. Estamos hablando que tanto el mercantilismo como las ideas fisiócratas se dan dentro del contexto de un régimen político absolutista. Generalmente son consejeros de los reyes. Las ideas tanto mercantilistas como fisiócratas quieren consolidar ese régimen político de privilegio hacia la nobleza. En particular, tanto las ideas de los fisiócratas lo que dicen es que la fuente de la riqueza proviene de la naturaleza de la tierra. Y esto ya discute de lleno con justamente los mercantilistas, porque decían que los mercantilistas decían que la riqueza estaba en el comercio. En cambio, los fisiócratas dicen que la riqueza de las naciones proviene del trabajo empleado a la naturaleza, es decir, en la agricultura. De nuevo, mientras los mercantilistas dicen que la riqueza está en el comercio, para los fisiócratas la riqueza empieza ya a estar más que nada en la producción agrícola.
Los fisiócratas distinguen tres clases sociales. Una son los propietarios, es decir, los terratenientes. Estos generalmente son los nobles, son aquellas clases social que vienen dentro de los privilegios de el antiguo régimen, es decir, de privilegios de la nobleza, del privilegios que tenían en el medioevo, en la etapa feudal. Por otro lado está la clase estéril, que las clases estériles son aquellos quienes manufacturan las materias primas, y por otro lado está la clase productora, que es justamente la clase productora, son los arrendatarios, aquellas personas que están produciendo en la agricultura. Lo que dicen los fisiócratas, y esto lo explican a través del tableau económico, que es la tabla económica, que es una representación de cómo funciona la economía. Lo que dicen es que la figura del terrateniente es determinante para justamente hacer fluir la economía, los bienes de la economía, los bienes, en este caso, que provenían de la agricultura. Los terratenientes son aquellos quienes se quedan con la renta de la tierra, es decir, la clase productora le paga una renta a los propietarios, que son los que poseen la propiedad de la tierra. En este caso, la renta de la tierra, lo que dicen los fisiócratas, permite justamente hacer fluir todos los demás bienes. ¿Por qué? Porque los terratenientes consumen absolutamente toda su renta. Entonces, le compran bienes a la clase productora, le compran bienes, o sea, a la clase productora le compran materias primas, le compran alimentos a la clase productora generalmente. A la clase estéril le compran los terratenientes los productos manufacturados. Entonces, para los fisiócratas es fundamental que exista renta de la tierra como excedente de esta economía, porque va a hacer que este excedente fluya por toda la economía, es decir, a través de la renta de la tierra, los terratenientes van a utilizar esa renta para pagar y comprar a este excedente que circula en la economía como el producto neto. El producto neto es el pago de renta a la clase propietaria, es decir, a los terratenientes. Cuanto más grande sea el producto neto, mejor será, más rica será la nación. ¿Cuáles son las políticas que quieren implementar los fisiócratas? Es el laissez-faire, es decir, dejar hacer, son ideas liberales, es decir, que el Estado no debería intervenir en la economía, es decir, tiene que dejar fluir los bienes y los intercambios, porque de esta forma se va a incrementar el excedente, es decir, se va a incrementar la renta y van a ser más ricos los terratenientes. Únicamente se puede gravar al excedente, es decir, a la renta de la tierra. Todos los demás impuestos que se cobren van a distorsionar a la economía, y lo que van a hacer en definitiva van a hacer que se grave a la renta de la tierra. Particularmente Turgot fue ministro de Finanzas y suprimió a los gremios. Los gremios eran una especie de sindicatos que funcionaban dentro de la industria manufacturera. Y a su vez no solo suprimió los gremios, sino que suprimió varios gravámenes en esta idea que muchos impuestos pueden distorsionar a la economía. La economía clásica, de nuevo, vamos a ver cuál es el contexto histórico en el cual surgen ciertas ideas de Adam Smith y de David Ricardo, como la mano invisible, qué función cumplía la división del trabajo, la productividad,
cuál era la idea sobre valor que tenían Smith y Ricardo, las leyes de rendimientos que tenían la tierra en Inglaterra. La economía clásica, como se denomina las ideas que nacen a partir de Adam Smith, nacen justamente o surgen en Inglaterra hacia fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Estaba en auge la revolución industrial, particularmente la máquina a vapor. Es un capitalismo de industrial en el cual está en auge. Ya, como vemos, cada escuela o cada pensamiento o idea van pasando por un tipo de capitalismo, el mercantil en los mercantilistas, los fisiócratas, capitalismo más agrícola, y el capitalismo industrial en la economía clásica, en el pensamiento clásico. La relación predominante va a ser aquella que esté mediada entre el capital, es decir, el capitalista, el empresario, y por otro lado el trabajador. Adam Smith escribe al final del siglo XVIII, su libro se denomina Investigaciones sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, es decir, estaba preocupado justamente por cómo hacer que Inglaterra, que en específico Escocia, Inglaterra, sean cada vez más ricas. Adam Smith es un autor escocés. Pensaba que la fuente de la riqueza estaba en el trabajo en general, no solo en el trabajo que esté destinado a la tierra, sino en el trabajo productivo. Era todo trabajo, ya sea en la tierra como en la industria, incluso en los servicios. Él definía trabajo productivo en este sentido como todo trabajo que esté destinado al intercambio. Hay trabajo, por ejemplo, el trabajo doméstico que no está destinado al intercambio, entonces para Adam Smith esto no genera riqueza, sino todo trabajo que esté destinado al intercambio va a generar riqueza. ¿De qué depende de que sea más productivo un trabajo? Dice, ¿de qué depende que la riqueza de una nación sea cada vez más abultada? Depende de dos cosas, de la cantidad de trabajadores productivos, es decir, cuánto trabajo productivo tiene una economía, y de la productividad de ese trabajo, de esos trabajadores productivos. ¿Qué es la productividad? La productividad es cuántos bienes y servicios se producen en una unidad de tiempo. Cuanto más bienes y servicios se produzcan en una unidad de tiempo, más productivos van a ser. Es decir, no es lo mismo fabricar 1000 alfileres que fabricar 100 alfileres en una hora, por ejemplo. ¿Qué dice Adam Smith? Bueno, entonces la riqueza depende de cuántos trabajadores tenga una economía y cuán productivos sean esos trabajadores. ¿De qué va a depender la productividad? Es decir, cuántos productos se producen en una unidad de tiempo. Dice Adam Smith que va a depender de la división del trabajo y de la extensión del mercado, de esas dos cosas. Adam Smith tiene una concepción de la división del trabajo en términos más de especialización del trabajo, es decir, son sinónimos. División y especialización del trabajo para Adam Smith son sinónimos, en el sentido que él imaginaba una fábrica de alfileres, en el sentido que si los trabajadores se especializan en una tarea, van a ser mucho más productivos. No es lo mismo que un trabajador haga un alfiler desde el comienzo del proceso productivo hasta el final, que varios trabajadores se especialicen en una tarea para producir los alfileres. En este sentido, si un trabajador hace solo una tarea, la productividad va a ser mucho mayor. Es decir, si se especializa este trabajador, va a ser mucho mayor. Por otro lado, dice Adam Smith que
la productividad también depende de la extensión del mercado. ¿Por qué dice esto? Porque en realidad la división del trabajo depende de la extensión del mercado. Es decir, la productividad depende de la división del trabajo y la división del trabajo depende de cuán extenso sea el mercado. La extensión del mercado significa cuán grande es el mercado. En este sentido, si vamos a poner un ejemplo extremo de extensión del mercado, de nivel de extensión del mercado, por ejemplo, en un pueblo de 100 habitantes no va a haber un médico. Lo más probable es que no exista un médico que atienda para las personas del pueblo. Si una persona se enferma, va a tener que ir al pueblo más cercano que tenga un médico. En este caso, en el caso de una ciudad, obviamente va a haber cientos de clínicas y va a haber cientos de especialidades dentro de la medicina que se puede atender un paciente. Es decir, que la extensión del mercado hace a la división del trabajo. ¿Quiénes son los que emplean este trabajo productivo? Generalmente son los capitalistas, y acá ya entramos en esta división del trabajo propia del capitalismo, en el sentido que existen capitalistas, existen trabajadores y existen terratenientes. Los capitalistas son aquellos que emplean a los trabajadores, son los que ponen en marcha el sistema productivo al invertir, es decir, al comprar maquinaria, al comprar capital de trabajo. Dice Adam Smith que los capitalistas son los únicos que ahorran y los únicos que invierten dentro de las clases sociales. Entonces, cuanto más se ahorre y cuanto más se invierta, más se va a emplear trabajadores y por ende más rica va a ser la nación. Es decir, que cuanto más invierta los capitalistas, más se va a acumular riqueza y va a ser más rica una nación. Para Adam Smith, los terratenientes lapidan todos sus ingresos en consumo, entonces no ahorran nada, entonces tampoco invierten en maquinaria. Entonces, para Adam Smith, la función de clase dinámica de la economía era la clase capitalista. Generalmente en Adam Smith se suele distinguir el concepto de mano invisible. Este concepto de mano invisible en el libro de Adam Smith, Investigaciones sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, aparece únicamente 2 veces. Es un libro que tiene más de 1000 páginas. Aparece solo 2 veces el concepto de mano invisible, pero que los seguidores de Adam Smith, los seguidores de las ideas liberales, han retomado constantemente. ¿Qué significa la mano invisible para Adam Smith? Para Adam Smith, las personas se mueven por su egoísmo. En este sentido, para Adam Smith, esta idea de egoísmo hace que si todos son egoístas y buscan su felicidad, lo que dice Adam Smith, eso va a contribuir a la felicidad colectiva. Es decir, si todos son felices y a través de su egoísmo, esto va a hacer que la nación sea justamente feliz. Es decir, que los vicios privados son una virtud pública. Adam Smith da el ejemplo con un panadero en el cual si el panadero tiene esta ambición de ganar dinero y a su vez hace un buen pan, tiene habilidades para hacer un buen pan, todos los vecinos del panadero se van a ver beneficiados por el producto que vende el panadero de su egoísmo. Es decir, al ser egoísta el panadero y al querer ganar dinero, beneficia a todo el barrio que le compra buenos productos. Esta es la idea de mano invisible. Que esta idea de mano invisible es totalmente contraria a la de Hobbes. Es decir, la idea de Hobbes es que el hombre es el lobo del hombre y lo que
venía a decirnos esta frase de Hobbes es que había una necesidad imperiosa porque haya un monarca absoluto que ponga orden hacia sus súbditos. Entonces se tenía que elaborar un contrato social en el cual el monarca tenga el monopolio del orden y controle justamente esas ambiciones de los hombres. En cambio, la idea egoísta de la mano invisible lo que dice que es todo lo contrario a esta idea del hombre, el hombre es el lobo del hombre, porque todos en su egoísmo van a estar beneficiando al prójimo. Por último, las ideas de David Ricardo son también, David Ricardo es un economista inglés que escribe a principios del siglo XIX. Particularmente en esta etapa de la historia económica de Inglaterra, porque David Ricardo es inglés, Adam Smith es escocés. En la etapa de la primera mitad del siglo XIX se estaban dando una disputa muy grande entre las clases capitalistas y la clase terratenientes de Inglaterra. En este sentido, de nuevo, David Ricardo veía a los terratenientes como la clase en la cual seguían perpetrándose los privilegios del antiguo régimen, es decir, que veía que los terratenientes eran un obstáculo hacia este capitalismo industrial. David Ricardo apoyaba justamente los intereses de los capitalistas para que se desarrolle justamente este capitalismo industrial que estaba en auge. ¿Cuál era la disputa que tenían los capitalistas con los terratenientes? Eran justamente las denominadas leyes de granos. Las leyes de granos se establecieron en 1816 en un contexto de guerras, en el contexto de guerras napoleónicas, es decir, Napoleón queriendo disputar poder político contra Inglaterra. Lo que hace en los terratenientes es justamente establecer esta ley de grano, en lo cual permitía que no se importe alimentos de otras naciones, es decir, impedía la importación de alimentos. Lo que veía David Ricardo es que en este contexto de imposibilidad de importar alimentos, estos alimentos estaban siendo cada vez más caros en Inglaterra. Es decir, se estaban desarrollando el capitalismo industrial. Esto significaba que cada vez más trabajadores se incorporaban al mercado de trabajo, a las industrias, y estos trabajadores demandaban alimentos. El problema es que Inglaterra no es productiva en términos agrícolas. Entonces, al no ser productiva, los alimentos agrícolas de Inglaterra empezaron a subir de precio. Es decir, escaseaban los alimentos. Al escasear los alimentos y al subir los precios de los alimentos, los salarios de los trabajadores eran cada vez mayores. En este sentido, si bien los salarios eran cada vez mayores, los salarios compraban la misma cantidad de alimento que compraban siempre, porque mientras los alimentos eran más caros, los salarios también lo eran. Quienes se beneficiaban justamente de este aumento de precio de los alimentos eran los terratenientes, que podían implementar en rentas cada vez de la tierra, rentas cada vez mayores. En cambio, los capitalistas, al tener que pagar salarios cada vez mayores, veían que sus beneficios se disminuían. Los beneficios de los capitalistas disminuían.
Entonces en esta disputa entre los capitalistas y los terratenientes, lo que estaba pasando en este contexto de principio del siglo XIX era que los terratenientes se estaban llevando una porción cada vez más grande de la torta producida por Inglaterra, mientras los capitalistas estaban viendo perjudicadas sus intereses. David Ricardo desarrolla la teoría del valor trabajo, la cual desarrolla esta teoría preocupado por cómo se estaba distribuyendo la riqueza. Para David Ricardo, el valor de los bienes estaba mediado por cuánto trabajo tenía contenido los bienes. A su vez, Ricardo elabora una teoría de los rendimientos decrecientes, es decir, que en esto que decíamos anteriormente, que la tierra que se ponía en producción en Inglaterra para justamente producir alimentos, era una tierra cada vez menos productiva, y en esto por eso vemos que los rendimientos son decrecientes en la tierra, y esto hacía que la renta de la tierra sea cada vez mayor. En este sentido, lo que establece David Ricardo son la denominada teoría de las ventajas comparativas, es decir, que las naciones en las cuales son más productivas en términos agrícolas se deben especializar en dicha producción. En cambio, las economías que sean más productivas en la industria manufacturera se tendrían que especializar en la industria manufacturera. Esto, el intercambio de bienes dentro de esta especialización haría que justamente todas las naciones se vean beneficiadas. Esto dice la teoría de las ventajas comparativas. En esto que David Ricardo quería justamente disputar la idea de que Inglaterra se tenía que especializar en la industria manufacturera porque no era productivo producir justamente alimentos, en cambio el resto del mundo se tenía que especializar en productos agrícolas. Bueno, estas eran todas las preguntas de las guías, así que muchas gracias.